bastante particular. Hola, ¿cómo estamos? Acá estamos en Monte TV otra vez. Gracias por haber venido a nuestro living y permitirme esta columna que semanalmente, generalmente cuando no incumplo, va los lunes. Y hoy es un lunes muy especial para todos los argentinos y para todo el mundo en realidad, porque se recuerda el 24 de marzo de 1976, el día que Rafael Videla y los otros miembros de lo que fue la Junta Militar dieron un golpe de Estado a la República. Y digo que es importante para todo el mundo, para los argentinos, para los sudamericanos, porque marcó una época muy particular en nuestra historia. Marcó una época muy particular en la región. Había un plan predeterminado de los Estados Unidos de Norteamérica de mano dura en la región, de no permitir movimientos insurreccionales o gremios revolucionarios o gobiernos que sean de izquierda, como el de Salvador Allende en Chile. Y bueno, poco a poco los gobiernos democráticos fueron volteados por regímenes militares. Y no solamente importa desde la cuestión democrática y republicana que ahora vamos a hablar, sino también porque se instrumentó un programa económico muy duro, el famoso Plan Martínez de Oz en la Argentina, y ese plan significó un ajuste y una entrega de parte de nuestro patrimonio cultural, económico, y bueno, ya van a ver ahora que histórico también. Entonces, desde el punto de vista de la democracia, fue un golpe muy duro, fue un golpe que nosotros no tenemos que olvidar nunca y le tenemos que transmitir a las generaciones venideras que vengan atrás nuestro, a nuestros hijos, a toda la juventud, que no es un día más y que no es un día festivo. Que yo, si me hubiera tocado decidirlo, usted va a decir, estoy en contra siempre de todo, pero no hubiera puesto el 24 de marzo. El 24 de marzo le hubiera puesto un día de duelo, digamos. Pero bueno, no es un día festivo tampoco, es un día de conmemoración, es el día de la memoria, el día de la justicia, el día de la verdad. Y ya que tenemos que hablar de esto hoy porque nos duele desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista personal también, empecemos. Yo estaba muy joven en esa época, aunque a usted le parezca mentira, yo fui joven y había sido presidente de un centro de estudiantes en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Militaba en un ala del socialismo, digamos, no violento. Me había apartado de los sectores socialistas violentos, tenía entre 19 y 20 años y tenía una representación también gremial en un ala de la CETERA, que en ese momento era bastante combativa y defendía a los docentes. Yo estaba empezando una carrera docente y terminando mi carrera universitaria y me tocó vivir de cerca una militancia muy dura, ya en la época de los últimos tiempos del peronismo. Para los que son muy jóvenes, venía el gobierno de Perón Isabel, muere Perón, queda Isabel Perón y viene el golpe militar. Ya antes del golpe militar había secuestros por parte de un sector duro del peronismo que era la AAA, y había asesinatos y atentados. Había una guerra armada entre los distintos sectores del peronismo, por un lado Montoneros y por otro lado la AAA. Y esto también sirvió como excusa, en vez de poner otro tipo de orden o de con la Constitución y con la justicia reeducar el país en cuanto a la violencia, sirvió de excusa también para derrocar a Isabel Martínez de Perón e iniciar el golpe de Estado, lo que se conoció mucho más tarde como el proceso de reorganización nacional y demás. La verdad que desde el punto de vista personal, el testimonio mío mucho no importa. Algunos lo conocen. Yo tuve que estar autodesaparecido, estuve brevemente detenido y golpeado, pero después eso no lo cuento porque hubo otros que murieron o que los tiraron de los aviones, que los secuestraron y les robaron a sus hijos, a las parturientas, las violaron a ellas y las mataron. Fue una época realmente muy dura, una época que
bueno, desde lo personal también importa el testimonio, como vengo diciendo, voy y vengo, porque está todo mezclado. Hoy a la mañana, ni bien me desperté, le escribí un WhatsApp a mis hijos, a mis afectos, a mis familiares más directos, a mis amigos, cómo yo viví este 24 de marzo, que no estaba nublado, había sol y hacía un poquito más de frío, y yo vivía en una casa del Bajo Flores y pertenecía a un grupo de docentes que estábamos alineados en un ala bastante, no revolucionaria diría, pero de izquierda, trabajando para que aumenten los sueldos de los docentes y demás, y había participado además en un movimiento estudiantil muy interesante y tenía una militancia democrática bastante conocida en la ciudad de Buenos Aires. Y además tenía contactos con dirigentes importantes de la izquierda, del socialismo, siempre no violento, Yo nunca adherí a las posturas violentas. Y tenía 20 años escasos y creía que podíamos solucionar el tema de los argentinos pensando en una generación nueva, en un hombre nuevo, con nuevos derechos, con democracia y participación de todos los sectores en la vida económica del país. Y bueno, ese fue un sueño que rápidamente se me hizo realidad cuando tuve que ir de una casa a la otra, primero a la casa de unos familiares, después a la casa de un amigo que era militante peronista, me acuerdo. No estaba muy de acuerdo con lo que yo pensaba, porque él era un militante peronista de derecha más bien, y ahí estuve un año escondido. Y Natalia, mi hija, que muchos de ustedes conocen, cuya mamá es Eve, que es vecina nuestra, creció en el útero de su madre en un colchón, porque era la única posición que nosotros podíamos tener en esa casa. Mi amigo hacía pizzas a la noche, las vendía y además era taxista. Y me había prohibido salir de la casa, porque la sospecha era que porque amigos nuestros habían desaparecido, tenían el dato de dónde podía estar yo o podían seguirme. Así que bueno, yo no le hice mucho caso y a algunas reuniones igual me iba, y sí, hacíamos reuniones en un gremio de sindicalistas, que en ese momento había anarquistas en el barrio de La Boca, en una imprenta, y ahí le prestábamos a otras organizaciones para que puedan reunirse, y distribuíamos diarios de protesta encubiertos en los diarios legales, en La Nación, me acuerdo que era muy grande, en las sedes de las escuelas y demás. Así que eso, más mi exposición pública, que habíamos salido en los diarios en la primera etapa, me había hecho, me acuerdo, un reportaje Julio Ricardo, que era un famoso periodista de Canal 9, en los techos de la Facultad de Medicina, que le habíamos tomado. Así que todo eso me llevó a tener mucho miedo, mucho terror, mucho temor. No teníamos posibilidades de exiliarnos ni de irnos del país, y bueno, tuve que esconderme cerca de un año, ahí donde les digo, y cada gato que caminaba en el techo de chapa, cada tormenta para mí era el borceguí de un soldado, de un policía que venía a buscarnos. Vivimos con mucho miedo, con mucho terror, sobre todo porque por supuesto no había celulares, no teníamos teléfono de línea en la casa esa. Me acuerdo que estaba ubicada en la calle Larsen y la avenida Constituyentes, y bueno, de a poquito empezamos a tener que salir porque necesitábamos trabajar, así que yo di una dirección falsa y me inscribí en el Ministerio de Educación de la ciudad para dar clases en la facultad, en el curso de ingreso de medicina. Y resulta que en ese momento la dictadura había separado por sexos los estudiantes los ingresantes a la universidad, y no hacía la sede del ingreso en la facultad sino en los colegios secundarios, para que los estudiantes no pudieran reunirse y organizarse y protestar. Esto, aparte de ser una medida poco democrática y terrible de la dictadura, desde algún punto de vista fue bueno porque evitó que muchos militantes, estudiantes,
pudieran haber estado desaparecidos también. Y bueno, me anoté dando una dirección falsa, un día me llaman o me encuentro, hay cosas de la memoria que borró por defensa mi cabeza, y resulta que me llamaban para dar clase, y yo lo necesitaba mucho ese dinero. Así que tenía 2 o 3 disyuntivas: o me llamaban para blanquearme y detenerme, o me llamaban porque realmente no estaría en alguna lista o en esa lista, y así fue. Me presenté con mucho miedo, me atendieron, me dijeron cuál era el aula, dónde tenía que pasar a cobrar cuando termine los cursos, que duraron 2 meses, y ahí empecé como a salir a la superficie. En ese momento había un amigo que tenía un Citroën y empezamos a viajar al interior, específicamente a Gorya, a General Belgrano y a Monte, para ver si encontrábamos trabajo. Yo ya estaba recibido, por supuesto, me recibí muy joven. Después hice los otros cursos de posgrado y me quedé en San Miguel del Monte. O sea que lo de Monte mío fue una decisión particular y también fue un resultado de la necesidad, de las circunstancias que teníamos de salir del punto más complicado y más álgido, que era la capital federal, donde se secuestraron y hubo centros de detención, como se supo. Así que llegué a Monte, y en Monte, bueno, algunos inclusive me miraban desconfiando. Yo en esa época usaba el pelo muy largo y me vestía raro, y en Monte inclusive algunos radicales también decían que yo era comunista o montonero. En ese momento estaba el famoso algo habrán hecho, digamos, ¿no? Si nos matan o los secuestran, algo habrán hecho, no son tantos, yo no hice nada, digamos. Y había mucha delación también, ¿no? Había personas que para salvarse ellos acusaban a otros o marcaban a otros para que los vayan a buscar. Así que, bueno, este es mi testimonio. Yo soy un sobreviviente, por supuesto. Amigos y docentes de mi propio grupo perdieron la vida, fueron desaparecidos, otros terminaron exiliados, nunca más los vi, y es una historia muy triste que nunca tiene que repetirse, y sobre todo no tiene que repetirse porque la diferencia, como decía Alfonsín, entre la dictadura y la democracia es la diferencia que hay entre la vida y la muerte. Nosotros hoy tenemos una democracia, para mi gusto imperfecta, una democracia renga, pero es una democracia al fin. Cualquiera en orden puede marchar, puede expresarse. No tenemos que pensar que porque este gobierno no nos gusta hay que derrocarlo o se tiene que caer, como piensan algunos sectores, como ya hicieron con otros gobiernos democráticos que instigaron a que se caigan, y así empezaríamos otra vez cíclicamente una época totalmente funesta. Yo creo que hay que respetar la democracia. Nosotros tenemos la participación social, la participación ciudadana, la participación en los partidos políticos, en las organizaciones no gubernamentales, en los medios de difusión como este y como tantos otros a nivel nacional, en las redes, pero tenemos que participar, y tenemos que participar entendiendo este concepto para mí fundamental, que la república y la democracia no deben tocarse. Muchos años después, mejor dicho, no muchos años después, siempre dentro de la dictadura yo estaba como profesional en un consultorio atendiendo a un famoso dirigente que había sido intendente, un hombre ya grande, de General Belgrano, radical, y me llevó a una reunión clandestina que se hacía en ranchos, y ahí conocí a Raúl Alfonsín. Me sentaron justo al lado de él, y desde que lo conocí, desde que hablé con él y desde que conocí sus ideas, hasta el día de hoy no me separé nunca más de su ideario. Fuimos medio parientes después porque él es padrino de uno de mis hijos, y lo seguí siempre, no como Raúl Alfonsín en realidad, porque era bastante cabrón, sino lo seguí por lo que él representaba, lo seguí por sus ideas, como él quería que lo sigan. No siempre estuvimos de acuerdo, algunas veces salvando la distancia, por supuesto. Yo era diputado de la Nación, tuvimos discusiones con él, pero siempre me enseñaron mucho, y él decía que siempre quería escuchar a los más jóvenes para poder aprender y para poder construir un camino democrático para el futuro.
Así que bueno, luego tuvimos ya con la presidencia de Alfonsín, tuvimos el juicio a las juntas y a los terroristas. Por primera vez en la historia del mundo los genocidas fueron sentados en un banquillo de los acusados, sin un tribunal especial. Los juzgó la Cámara Federal en la capital federal y tuvimos el nunca más, la CONADEP, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, que desgraciadamente ningún partido político quiso acompañar. Sí el socialismo, pero no el peronismo que luego reivindicó tanto el tema de la dictadura y los derechos humanos, no quiso acompañar la CONADEP. Sin embargo, Alfonsín le metió para adelante y hizo otra cosa más importante o igual de importante que la CONADEP y el juicio a las juntas y a los terroristas de izquierda, que después fueron indultados. Lo que hizo fue el Banco de Datos Genéticos, que fue un banco de datos que permitió reconstruir las historias de los desaparecidos y construir con un equipo médico forense interesantísimo, importante, que inclusive luego tuvo que viajar al mundo para ayudar en otros casos parecidos. Pudo salvar la historia y la memoria de muchos hijos, de muchos nietos que habían sido apropiados y no sabían realmente quiénes eran. Entonces, ¿qué me queda a mí hoy para decir, aparte de la experiencia personal y del testimonio personal, que la verdad que no puedo dejar de decirlo y no puedo separarlo de la historia de esos años, porque resumidamente mucho más complicada fue esa. En primer lugar, que yo creo que la democracia todavía en Argentina tiene mucho que aprender. Los políticos tenemos que aprender a lo que decimos en privado, poder decirlo en público. Tenemos que ser más representativos, no tenemos que ir a la política como una profesión exclusivamente ególatra, económica o de posición o de estatus. La política tiene que servir y la democracia como un instrumento para ayudar a los demás, para tener una Argentina mejor, para llegar a un bienestar mucho más equitativo. Tenemos que luchar contra las falsas ideologías, contra las falsas ideas, contra las grietas, con los que piensan que hay que marchar en nombre de un partido político exclusivamente. Pueden hacerlo, bienvenidos, pero tendríamos que estar todos más unidos y tendríamos que bajar un poco las banderas de nuestros partidos y dejar solo la bandera de nuestro país. Me parece que esa es la consigna. No creo que esta fecha deba aprovecharse políticamente. No creo que esta fecha deba aprovecharse para acusar al otro o para estigmatizarlo al otro. Miren, yo creo que las convicciones, en mi caso republicanas, democráticas, tolerantes, abiertas a otras ideas, nacen de uno. Y después con otros que piensan como uno hay que hacer una agrupación o un colectivo. No creo mucho en los colectivos de ideas, donde se bajan líneas muy fuertes, a veces de representación minoritaria inclusive, a los demás. Porque después se politiza eso, y esos que integran los colectivos quedan desprotegidos o se desilusionan. Conozco cientos de casos que ha pasado eso, que se han ido desinflando. Sí creo que la convicción debe ser individual, y de una convicción individual, como debe ser la libertad, tenemos un concepto de libertad individual y luego tenemos que compartirlo con otros. Me parece que eso es fundamental, entender esta gran diferencia que hay. Me parece que eso es muy fácil de comprender. Si yo pienso de una manera y el otro piensa de una manera, recién ahí nos unimos con otros y con otros y con otros. Ahora, cuando un partido político o una tendencia ideológica crean un colectivo y de ahí bajan una línea que hay que seguir como ovejitas los otros, me parece que eso fracasa, y eso es lo que nos está pasando a algunos argentinos y a algunos movimientos en este momento. Así que yo creo que hoy en el país, independientemente de que, bueno, algunos salen con banderas partidarias, políticas, bueno, bienvenido sea, de todas formas hay que recordar esta fecha, pero no como recordamos una fecha más. La tenemos que recordar como el 9 de julio, donde se declaró la independencia, la tenemos que declarar
como el 25 de mayo, en la primera junta de gobierno contra la corona española, la tenemos que recordar como una fecha muy importante, la tenemos que recordar como una fecha que si no la recordamos y no la militamos en el buen sentido, posiblemente vengan otras épocas así en Argentina. Y no nos olvidemos que hay una tendencia autocrática y antidemocrática y antirrepublicana en el mundo. No nos olvidemos de eso. Entonces yo creo que sin dramatizar hay que estar preparados, hay que ser tolerantes y dar la discusión. Como tenemos que dar la discusión sobre tantas otras cosas en la mesa de nuestra familia o en la escuela, bueno, sin bajar línea y sin adoctrinar, tenemos que abrir la discusión a ver qué opinan nuestros jóvenes. A ver qué opinan los que dentro de 5 o 10 años son los que tienen que dirigir este país. Una persona de 20, 25 años dentro de poco, ya mismo podría ser concejal, legislador provincial, podría representar una institución, podría ser un intendente, más adelante un gobernador, un ministro, lo que sea. Entonces esa generación no puede perderse en nuestra historia. Y aquellos pueblos que desprecian la historia, un viejo adagio, les va a ir mal en su porvenir. Bueno, nos encontramos, hoy fue un día, de actos también acá en San Miguel del Monte, que acompañamos, y siempre agradecido a nuestro querido canal que acompaña estas cosas. Y le digo un dato más saliendo del día de hoy. No se olviden de la recomendación de ver la serie, que es muy corta, tiene 6 capítulos creo, Adolescencia. Es importante porque es solo un reflejo de lo que nos está pasando hoy como sociedad. No es dura, no es muy sangrienta, no es, por supuesto, no es impactante, es para pensar y habría que verla con nuestros hijos también. Bueno, les mando un abrazo grande en este día. Gracias.